El mejor 9 de la historia del fútbol argentino tiene historias insólitas y acá en Box to Box te las vamos a contar. El hombre que conquistó los corazones de miles de hinchas del deporte. Lo podría definir como si fuera un personaje de película. Una historia de superación, de la gloria, de poder tocar el cielo con las manos a horas de haber tocado el infierno. Una rodilla que le jugó muchas malas pasadas en su vida y un hijo que fue su ángel protector en todos los años y gloria que le siguió de carrera. Hoy vamos a contar algunas historias de Martín Palermo. ¿Cómo estás, Bauti, querido? ¿Todo bien? Todo tranquilo. La verdad que un 9 que enamoraba ver, un 9 que hacía goles de todo tipo, tijera chilena, goles de mitad de cancha de cabeza, que hasta hace poco tenía el récord, de como unos 40 metros más o menos, imagínate. Mira, hoy se usa mucho el término de aura, te digo. En los 2000 lo conocíamos como Martín Palermo, no usábamos la palabra aura. Es un tipo con aura directamente, podríamos decir. Máximo goleador de la historia de Boca, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. Grandes historias dentro de nuestro fútbol, ídolo en Boca. Gran paso por Estudiantes, paso por el Villarreal, el Betis. Un animal. Y un capítulo en la selección argentina de 2010 de la mano de Diego Armando Maradona, ya con 35 años de edad, que otra vez metió gol y emocionó. ¿A quién no emocionó? Siendo recién un 2-0 capaz, un gol que sumaba irrelevante al partido, intrascendente. pero era valioso solamente por ser él. Última fecha de grupo y, ¿qué le digo? 20 minutos y hace historia. Y quedó para el recuerdo de todos. Entre todas esas tiene varias historias insólitas y una de las historias más locas que tiene es que para el año 1997, siendo jugador de Estudiantes, apareció para la revista Olé vestido de mujer, vestido de Marilyn Monroe. Sí, bueno, eso fue una medida justamente de la revista Olé que querían emular o imitar esa movida que tuvo Dennis Rodman, gran estrella de los Chicago Bulls de los 90, junto con Scottie Pippen y el gran Michael Jordan, el tridente de lujo que tenía ese equipo. Y nada, quiso emular esa cuestión cuando fue en una librería a presentar su autobiografía vestido de novia y con un pelo rubio. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Los argentinos, como siempre, a la altura de todo. Una de las protagonistas de la historia es Débora Dalmato, periodista de Olé que se fue protagonista de esa campaña y contaba, ¿no? Le expliqué que lo considerábamos un distinto, tipo osado de otra categoría y que lo comparábamos con Rodman, que teníamos que hacer sí o sí la producción. Se dice que en 2 minutos lo terminó convenciendo a Palermo, que luego llevó a todos a su casa e hizo la producción. La única condición que puso fue no afeitarse, pero después metió pintada de labios, la peluca y el vestido. Increíble que, bueno, surgió una polémica por la época de la homofobia, el machismo. Era complicado. Pero, para gusto de todos, la mamá le dijo que había salido lindo, así que más que contento Palermo. Si tu mamá dice que saliste lindo, es pura y exclusivamente verdad. Ya con eso ya es suficiente. Y un poco más del lado de lo deportivo, luego tenemos una historia ya. Esta fue graciosa, la primera, pero después tenemos una bastante trágica dentro de todo. Una historia trágica con récord. Los famosos 3 penales cerrados contra Colombia en aquella Copa América del 99, para un poquito de contexto futbolístico. Primera Copa América de Bielsa, había hecho una convocatoria a medio del fútbol argentino con un par de estrellas del exterior y entre ellas la figura de Martín Palermo, que había arrancado bien aquella Copa con un doblete ante Ecuador en el triunfo por 3-1, pero después en la fatídica noche contra Colombia erra 3 penales, 2 tirándolos por afuera y uno, el último, atajado por el arquero. Encima de ese hecho que quedó histórico, pero capaz no es que desaprovechó su oportunidad, porque como vos decís, primero arrancó con 2 goles contra Ecuador, después volvió a meter un gol más. Era una convocatoria rara, Bielsa había arreglado con Batistuta y Crespo no jugar esa copa. Fueron muchos jugadores del Bianchi y del Boca del 2000, como Riquelme, estaba Ibarra, Walter Samuel y bueno, el mismo. Tenía buenas figuras como Calderón, que era estrella en Independiente, y un par del fútbol argentino. Pero bueno, después de eso tuvo una tensión con el técnico, que había dicho que había tenido un acto egoísta al seguir reiterando el intento de cobrar el penal. Pero bueno, por suerte pudo aprovechar las oportunidades, metió un gol ante Uruguay y lastimosamente la selección quedó fuera en cuartos contra Brasil. Y después no terminó remontándose con la selección recién 10 años después. Más de 10 años después recién volvió. En 2009 para las eliminatorias y aquella historia que algún día contaremos más en específico. ¿Y quién si no lo va a llevar? ¿Quién va a ser el responsable de llevarlo? Si no? El gran Diego Armando Maradona. Pero bueno, seguimos un poco con su historia, que un año después le daría un poquito de revancha. Exactamente, luego de ese terrible episodio, bueno, Palermo sufre aquella lesión en la rodilla y termina volviendo a jugar en un clásico, una situación bastante especial, en una vuelta por la Copa Libertadores. Semifinales de Copa Libertadores. Mira vos, recién la ida había terminado 2-1 a favor de River con goles de Juan Pablo Ángeles y de Saviola. Riquelme había metido un gol de tiro libre, pero luego, siguiendo el partido, a los 36 minutos del complemento, Bianchi se agarra, se acomoda la corbata y le dice: Martín,
te toca entrar a vos. Marca ese hermoso gol de muletazo, bautizado así, en el cual tiene un contexto, ¿por qué? Porque en la previa Bianchi había avisado que iba a llevar a Martín Palermo al banco, ya no había jugado desde aquella lesión fatiga en el año 99, y el Tolo Gallego, siendo prepotente, que es un poco la chicana, que no la veo mal para el momento. A ver, nuestro querido Diego Armando Maradona ha tenido críticas a esa altura o contestaciones a esa altura para chicanear al rival, que dijo: si Bianchi llega a Palermo, yo lo llevo a Enzo. Un Enzo Francescoli que estaba retirado desde el 97, o sea, yo tenía 4 años, la chicana le quedó bastante. Después del partido, el Tolo me acuerdo que decía, bueno, Palermo entró y metió gol, al final yo no puedo hacer nada. Pero bueno, todo eso le enseñó que no tiene que hablar tanto ante un partido, más como un juego como Palermo. No es por chicañar, pero sí. Pero bueno, después pasamos a lo que es una aventura en Europa, la cual no nos trae una noticia muy linda, como fue aquella vez que en un festejo de gol tuvo una doble fractura. Se le cae una tribuna encima al tipo. Increíble, ¿no? A él solo le pasa, pobre. 29 de noviembre del año 2001, en un encuentro sin goles, el loco sería el principal protagonista en el Estadio Ciudad de Valencia, marca el gol y cuando va a festejar con los hinchas se avalanchan para abrazarlo y en aquello se cae la tribuna sobre su pie y tuvo que salir retirado en camilla. Una doble fractura. Cuando recién estaba empezando a hacer goles en Villarreal, tuvo un paso él muy irregular por Europa, pero hasta él mismo lo ha contado en entrevistas. Después, cuando empezó a hacer goles, justo le llega la lesión. Después termina volviendo y mete uno que otro más, pero lo agarra en su racha. Lastimosamente lo agarra en su mejor momento en el Villarreal y no pudo hacer pie en aquel equipo del submarino amarillo. Un par de años después, en el 2005, termina volviendo a Boca. Pero para ir cerrando con las historias del gran Martín Palermo, tenemos una que demuestra lo gran profesional que era y que lo deja a la altura de unos pocos. Exactamente. El 5 de agosto de 2006, Martín Palermo sufre la pérdida de su hijo Stefano, el primero que iba a tener con su mujer Lorena Berricci, el segundo iba a ser de él, y termina llamando al Coco Basile la misma noche diciéndole: Coco, yo quiero jugar, y termina haciendo historia en cancha de Boca en un 2-0 contra Banfield, donde entra el partido, clava dos goles y con los puños mirando al cielo, bañado en lágrimas con una bombonera que no paraba de alentarlo, termina celebrando aquellos goles en uno de probablemente de los días más tristes de su vida, pero como bien vos decías, demostrando la profesionalidad de un jugador como él, que cualquiera, y totalmente entendible, directamente no podría haber jugado el partido. Pero bueno, hasta acá la historia de nuestro querido Martín Palermo. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la campanita. ¿Qué otro jugador te gustaría que contemos historias curiosas de su carrera? Y bueno, nos vemos en un próximo video.